Bueno, el aparato genital de la hembra, siempre empezamos del mismo modo, dándole un concepto anatómico, está formado por un conjunto de órganos que van a cumplir una función determinada junto con el macho. Esa es la diferencia respecto a los aparatos anteriores para la perpetuación de la especie. Son los órganos de la reproducción destinados a la perpetuación de la especie junto con el sexo opuesto. Y están formados este aparato de la hembra por esa lista que aparece en el cuadro: 2 ovarios, 2 oviductos, un útero que a su vez está formado por 2 cuernos uterinos, un cuerpo del útero y un cérvix. Al útero normalmente se lo denomina como matriz, lugar donde se desarrolla el embrión y el feto. Por eso matriz. Luego, después del útero, está la vagina, que ya lo nombramos de alguna manera en más de una oportunidad en el macho, que es el lugar donde se depositan los espermatozoides con el líquido seminal de parte del macho en la vagina de la hembra. Y luego la vulva, finalmente la vulva, que es el órgano común para eliminar la orina en el momento adecuado y eliminar el feto en el momento del parto o los residuos de la ¿qué se llama? De la menstruación en su momento. Y aquí mencionamos una figura, se muestra una figura más o menos orientativa de que este es el coxal, si se dan cuenta, para indicar la posición en que se encuentran estos órganos de la hembra. Y este orificio redondo casi indica que de ahí para adelante es la cavidad abdominal y de ahí para atrás es la cavidad pelviana. Entonces, si miran ustedes qué órganos están en la cavidad pelviana del aparato genital de la hembra, están los ovarios, están los oviductos, están los cuernos uterinos, los 2, el cuerpo del útero y el cérvix. Como que es el límite entre la cavidad abdominal y la cavidad pelviana. Hasta ahí están en la cavidad abdominal. Y la vagina y la vulva estarían dentro de la vagina, sobre todo dentro de la cavidad pelviana, y que la vulva ya es el orificio de salida. Entonces, esa figura de ese hueso, de los 2 huesos coxales, más o menos es para ayudar a delimitar qué órganos del aparato genital de la hembra están dentro de la cavidad abdominal y qué parte de ellos están dentro de la cavidad pelviana. Si miran ustedes la referencia con los números del 1 al 10, del 1 al 5, está la referencia del coxal, y del 5 en adelante, 5, 5, 1, 6, están los órganos las partes de los órganos que lo componen el genital de la hembra. Entonces ya de entrada le estoy indicando la ubicación de los ovarios, de los oviductos, de los cuernos uterinos, del útero. Y el cérvix como que es del límite entre cavidad abdominal y cavidad pelviana. La vagina enteramente en la cavidad pelviana y finalmente el orificio de salida, la vulva. Bueno, vamos a empezar entonces a describir. Miren que son mucho menos órganos los que lo componen, en referencia a los órganos genitales del macho, que son más en número. ¿Por qué no me cambia? No lo van a sacar, lo están esperando. Si miramos de perfil, de costado, a estos mismos órganos genitales, en cualquier especie animal, este de la yegua, ahí está la vulva, de atrás para adelante, si quieren vamos de adelante para atrás, los ovarios, los oviductos,
los cuernos uterinos, el cervix, la vagina, la vulva. Para que vean la relación que hay anatómica debajito de ella hasta la vejiga y la uretra. Y si queremos aumentarle, aquí encima de la vulva exactamente está el recto, en todo esto, el ano, y de allá los intestinos gruesos. Después, la parte final es el recto, el intestino grueso, y luego está más adelante el colon, el cielo, en adelante. Entonces está la relación de ubicación anatómica de estos órganos. Por eso, palpando a un animal mayor, como una yegua, como una vaca, por el ano, ven que está inmediatamente debajo de él, del recto, está la vagina, está el cervix. Y usted puede agarrar, palpar y a través del tacto descubrir alguna normalidad que hay. Y puede agarrarlo desde los ovarios, porque una vaca, una yegua, no hay más de 50 centímetros, un poquito menos tal vez o más, pero 50 como regla, como norma, como media, y usted puede agarrar desde los ovarios a través del recto. Los ovarios, los cuernos uterinos, ver si está preñada, de cuántos meses, a ver si el cervix está normal, etcétera, etcétera. Puede usted palpar a través del recto todos los órganos genitales de la hembra para ver si no hay un defecto anatómico, producto de una enfermedad, o para precisar casi exactamente el tiempo de preñez de un animal. Si está preñada, si está vacía, si tiene quistes ováricos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso con contacto, a través del tacto, a través de las paredes de estos órganos. De manera que la anatomía es la base, pues, para entender esto. En un curso de inseminación artificial que hacen los egresados, primero le hacen un repaso de los órganos genitales de la hembra. Y se han olvidado todo. Entonces, ¿cómo va a ser posible hacer un curso de inseminación si no sé la anatomía? Bueno, vamos entonces a describir del mismo modo como lo he hecho con lo del macho, empezar desde los órganos esenciales de la reproducción. Los testículos eran en el macho los órganos esenciales de la reproducción, en el entendido de que en él se producen los espermatozoides en cantidades diferentes de acuerdo a la especie, y la hormona masculina con las células especializadas ubicadas también en los testículos, pero en lugares distintos, y eso es lo que pregunté. Ahora veamos los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Los órganos esenciales de la reproducción en la hembra, o gameto femenino. Y fisiológicamente, ¿qué son los ovarios? Los órganos donde se producen los óvulos, el huevo femenino, que va a ser fecundado con espermatozoide. Hablemos de los ovarios entonces, sobre su ubicación, su forma, su tamaño, su estructura, y expliquemos también la ovogénesis, así como lo hicimos como la espermatogénesis. Ubicación. Ya está, para empezar, genéricamente indicar que están dentro de la cavidad abdominal. Vamos a hablar entonces de estas partes para entender qué son los ovarios anatómicamente. Y ya indicamos en la figura anterior que la ubicación de los ovarios estarían dentro de la cavidad abdominal. Pero ¿dónde exactamente? Porque los ovarios son tan pequeños en relación a los testículos sus similares en el macho. Y le voy a indicar también respecto al tamaño normal y de cómo puede variar el tamaño de acuerdo a qué circunstancias. Decíamos entonces, dentro de la cavidad abdominal, más o menos debajito del polo posterior de los riñones, y que esto acontece entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, a esa altura. Debajo de la cuarta, quinta vértebra lumbar, pero debajo de los riñones, en el polo de atrás. Ahí vayan a buscarlo. Y ayer casualmente me comentaron que hay un cirujano veterinario
que hace la incisión para hacer la castración de hembras, para evitar la excesiva población canina. Hay muchos programas de esto. Y hay una técnica antigua quirúrgica que se la hace por la línea media ventral, delantito inmediatamente, detrásito inmediatamente del ombligo. Y está lejos de ahí para ubicarlo los ovarios, pero por ahí se hacía. Ahora luego lo hacen por los costados de los flancos, porque saben dónde están más o menos entre cuarta y quinta vértebra lumbar. Una heridita mucho más chica al lado izquierdo para sacar el izquierdo, al lado derecho para sacar el derecho. Pero ese cirujano que me contaron ayer lo saca por un solo lado los dos. No al mismo tiempo, pero los dos salen por la misma heridita de 1 centímetro. Mucho mejor. Eso es técnica quirúrgica, lo aprenderán. Pero saben dónde está ubicado y entonces se busca la manera por dónde extraerlo sin mayor trauma. ¿De qué forma son? En general, dicen de forma riñonada, pero mejor es decir que tiene la forma de una nuez, de una semilla de una nuez. En todas las especies animales va a mantener su forma de una semilla de nuez. Pero su tamaño puede variar, porque lógicamente no va a ser la misma un ovario de una recién nacida con el mismo ovario de una ya adulta que ha llegado a la edad de la pubertad, que ya está funcionando. Y puede variar también el tamaño de los ovarios de acuerdo al estado fisiológico en que se encuentre. En anestro, cuando esos ovarios de esa hembra no están en celo, son más pequeños y aún, como deberían ser de 70 a 80 centímetros en una yegua, frente a los 200 y poco gramos que se ha dicho en los testículos en el macho. Entonces son mucho más chicos, 70, 80 gramos. Y que ese tamaño pueda aumentar de acuerdo, decíamos, a la fase fisiológica en que se encuentre. Cuando no están en celo puede que sea de 70, 80, pero aumentan casi al doble de su tamaño cuando están con un folículo maduro en su interior. Es decir, cuando esto tiene, este es un folículo maduro, folículo de Graf, el tamaño del ovario va a ser mayor que cuando no tuviera esto y tuviera simplemente los folículos primarios, estos pequeñitos. Entonces va a ser mucho más chico. Y dependiendo que tenga un quiste ovárico, también va a ser más grande que no tuviera. Y es un caso patológico. Y que es muy frecuente los quistes ováricos en los ovarios de la mujer. Y en cualquier especie, pero mucho más frecuente en la mujer. Entonces el tamaño de los ovarios varía de acuerdo a la especie animal, varía de acuerdo a la edad, varía de acuerdo al estado fisiológico y varía de acuerdo a una patología como la presencia de quistes ováricos. En los machos también dijimos algo que va a variar de acuerdo a la edad, a la raza, a que si hay un estado patológico de una inflamación del uno, del otro, varía. Igual me tengo que recordar en la hembra por qué varía. Pero son mucho más pequeños que los respectivos testículos en el macho. La estructura y la ovogénesis lo voy a hacer juntas en esta figura. Y lo podemos ampliar en esta figura. Y vamos a ver que los ovarios tienen una cubierta externa que representa la capa externa que lo envuelve a este órgano, como no se mueven, formada de un tejido fibroso, una adventicia, y que están sujetados al techo de la cavidad abdominal
por un ligamento llamado mesoovario, que usted lo han de haber hecho en la lista de ligamentos que en su oportunidad les dije que lo hicieran. Los ovarios están colgados entonces por un ligamento mesoovario que se llama al techo de la cavidad abdominal. Los oviductos también por otro ligamento llamado mesosalpingo. Estas dos estructuras están colgadas entonces. No se van a mover, hay que cortarle el ligamento para poderlos remover y poderlos sacar. Bueno, esa es la capa externa. La mayor parte de la estructura de los ovarios, la que le forma el tejido de sostén de todo lo que hay adentro, es de tejido conectivo. Todo este rosadito, pálido, todo esto es tejido conectivo, tejido de sostén de lo que ahí dentro voy a detallar que tiene. En el macho de los testículos, la presencia que hay en su interior de túbulos seminíferos y demás, también el relleno es tejido conectivo. Y eso es lo que le da a la consistencia a todos los órganos de ser macizos. Y yo no sé si lo habrán ya ensayado que esto es así, a través del tacto, que les pedí que lo hicieran en cualquier animal que tenga a su mano, para ver y precisar cómo es esto de macizo. Los ovarios no lo van a poder fácilmente como los testículos probar, porque los testículos están fuera, los puedo hacer, los ovarios están dentro, pero también Coca debe haber tenido la oportunidad de faenar a su mamá una vaca, sacar los ovarios y saber que son macizos, y verlo su forma, sus características de tamaño y demás. Entonces abran un animal, mamífero, y vean que esto es así. Bueno, ya está la capa externa. Luego vamos a ver, al mismo tiempo que les voy indicando la estructura de qué está hecho, voy a explicar la ovogénesis. Así que un ovario que no esté funcionando todavía en la etapa infantil, todo es tejido conectivo, no hay nada dentro. Cuando empiezan a los ovarios, a la hembra a madurar y ha llegado a la pubertad, empieza a ciclar. Estábamos en la estructura, que todo es tejido conectivo mientras estos órganos no funcionan, y luego ya influenciado hormonalmente, como que llega a la pubertad, va a empezar a ocurrir cambios en el ovario. Y empiezan a formarse, empieza aquí, esto a diferenciarse un grupo de células que se hace un espacio con una sola capa de células germinativas primarias y se va a llamar folículo primario. Va a ir pasando el tiempo, va creciendo este folículo primario, se va haciendo espacio más grande, aparecen otras columnas de células germinativas, y va a recibir el folículo primario, pero ya folículo primario más maduro, más grandecito. Se forma un espacio, folículo secundario. Ya adentro hay un espacio con un líquido, donde va a caer una célula de estas de alrededor, que va a ser el futuro óvulo. Sigue creciendo y se desprende una de estas células y cae en el líquido, folículo maduro, folículo primario, folículo secundario. Sigue creciendo y el espacio es más grande, va a caer una célula, folículos maduros o folículo de Graf se llama, con una gran cantidad de líquido, y sale una celulita, se desprende de aquí y cae al medio, esta que se va a caer, se va a desprender. Y luego que ya está maduro el folículo de Graf, sale el óvulo, se revienta esta capa y deja salir el óvulo. Como el oviducto es como un embudo, no lo va a escapar al óvulo y va a caer en ese embudo y se va a ir trasladando por gravedad al oviducto, y en una de esas curvas se va a quedar a la espera del espermatozoide. ¿Qué pasa con el saldo del
de este folículo de Graf maduro, una vez que se revienta. Se transforma en un cuerpo lúteo, que va a ir cambiando de color y se va a transformar en un cuerpo amarillo. Y se va a ir desapareciendo, cicatrizándose y convertirse en un cuerpo albicans. Ese tiempo que tarda son los 21 días, son los 6 meses, son los días de ovulación que tarda en cada especie animal en este ciclo. Si la hembra no fue preñada con el macho, ese oviducto se va a reventar con el cuerpo hemorrágico y va a salir producto de la menstruación los días después. Y si quedó preñada, se encontró con el espermatozoide, no se va a repetir de nuevo este ciclo, se separa hasta después del parto. Una vez que ocurrió el parto, la vaca, por ejemplo, 2 meses después del parto, empieza a ciclar de nuevo. Y empieza a repetirse este ciclo de nuevo. Si no queda preñada la vaca porque no hubo el toro, se va a repetir de nuevo las veces que sea necesario hasta que quede preñada la vaca. Eso es lo que va pasando en su estructura, por eso lo hice junto con ovogénesis, porque la estructura cambia de acuerdo a lo que tenga en su interior, si está ovulando o no. Y si no está ovulando porque todavía no maduraron, todo es tejido conjuntivo, de sostén. Y cuando vayan apareciendo estas cosas, la estructura es diferente. Y ese es el proceso de la formación de un óvulo. La cerda, por ejemplo, en cada ciclo estral produce entre 20 y 25 óvulos al mismo tiempo, los 2 ovarios. Todo este ciclo, juntos, al mismo tiempo, 12 de un lado y 12 del otro lado, más o menos, para ser 24. Y esos óvulos al mismo tiempo van a madurar y se van a quedar en la curva de los oviductos. Llega el berraco, lo cubre la hembra, suben los espermatozoides y van a ovular de esos 20, 25 a 10, a 8, a 12, de repente óvulos, de los cuales nacen esos 8, esos 10 o 12 cerditos. No siempre todos los óvulos producidos por la hembra son fecundados. Entonces, de los 24, en este caso como ejemplo, voy a poner que 12 han sido fecundados la mitad y de esos nacen los 12 cerditos que han encontrado la fertilidad. Entonces, esos son los animales monotocos, politocos. Al mismo tiempo, los 2 ovarios han producido entre 20 y 25 óvulos. Los monotocos, normalmente un solo óvulo, por eso solo una cría. En el ovario izquierdo o en el ovario derecho. En la vaca, como al lado izquierdo de la cavidad abdominal está la panza y que ocupa la mayor parte de esto, mayormente el cuerno uterino derecho es el que queda fecundado porque tiene más espacio para que el ternero se desarrolle. Y así hubiese fecundado el cuerno izquierdo, este es retirado por la panza al otro lado derecho para que haya espacio donde se pueda crecer el ternero. Y la cesárea se hace, ¿por dónde? Si una cesárea en una vaca no puede parir, ¿la hago la herida por el lado del costado izquierdo o por el lado del costado derecho? ¿Derecho? Debería ser por el lado derecho porque ahí está el ternero, pero si le hago una herida de unos 20 o 30 centímetros por el flanco izquierdo, están todos los intestinos y se me van a salir y los tengo que agarrar un bañador y no sé si pueda detenerlo. No lo hago por el lado derecho. Corto por el lado izquierdo, donde está la panza. Y la panza con mi mano la retiro para adelante, la empujo para adelante y por ahí lo saco al ternero porque no se va a salir ni un pedazo de intestino. Por técnica quirúrgica. Si hay una vaca con timpanismo y la suncho por el lado derecho, porque la veo hinchada y no sé anatómicamente dónde está, le voy a perforar los intestinos y de repente está por parir, le voy a matar al ternero y el único que se salva es el padre porque el padre no estaba por ahí, estaba pastando. Anatomía básica,
la tengo que sunchar por el lado izquierdo porque ahí está la panza y por ahí va a salir el gas producto del timpanismo. Así de fácil es equivocarse si no sé la explicación de lo que estamos hablando. Esta es la arteria ovárica que entra a los ovarios para nutrirlo al órgano. Y estas son las venas ováricas que salen del mismo órgano con desechos y anhídrido carbónico. Y que la arteria es una rama de las ilíacas internas y las venas son los orígenes de la vena cava caudal. Bueno, le sigue a los ovarios que están en ese lugar, los oviductos o trompas de falopio. Están a continuación de los ovarios, entre los ovarios y los cuernos uterinos. Esa es la ubicación. O sea, que desde los ovarios que están entre la cuarta y quinta, más o menos, vértebra lumbar, los oviductos primero se van para atrás a encontrarse con los cuernos uterinos, el derecho con el derecho y el izquierdo con el izquierdo. Y es un tubito muy delgadito y con muchas curvas anatómicamente. Y fisiológicamente es el lugar de cita, de encuentro, de placer entre el óvulo producido por la hembra y el espermatozoide que tiene que llegar a este lugar para unirse con un óvulo y formar el huevo o cigoto o huevo fecundado. Ya preñada, desde ahí hay vida. Antes de esto se discute mucho sobre esto de los abortos provocados o no. Mientras no se una el espermatozoide a los óvulos, si se interrumpa la posible fecundación, no está penado. Pero cuando ya entró el espermatozoide al óvulo, ya es una célula viva, ya es un futuro ser que va a nacer. De ahí se va a convertir el cigoto en un embrión, peor el delito, luego un feto, peor el delito, y luego el nacido vivo, de acuerdo a la fase de desarrollo. Esa es la función de los oviductos, el lugar de encuentro de los óvulos si es politoca, o del óvulo si es monotoca, con un espermatozoide. Fertilizado el derecho, el cuerno derecho o el cuerno izquierdo, cualquiera. Ya está la forma, torcido tubito de un calibre debe ser de 1 milímetro de diámetro y de unos 20 centímetros de longitud en esa yegua. La estructura, como es un tubito, las 3 capas la tiene, capa externa, capa media, capa interna. La capa externa es fibrosa, adventicia, la media muscular lisa y la interna un epitelio cilíndrico. Eso mismo dije en conductos diferentes. Y la función, se lo repito, ya se dijo, lugar de encuentro entre el óvulo que no tiene movimiento, que cae por gravedad a los oviductos, en una de esas curvas se queda, y hasta ahí deben llegar los espermatozoides que tienen movimiento propio para poder llegar hasta este lugar. El más vigoroso de ellos va a perforar con el capuchón cefálico la pared del óvulo y va a quedar fértil. Entró el cromosoma X o Y de ese espermatozoide, se unió con el cromosoma X siempre de la hembra y se determinará el sexo en ese momento. XX hembra, XY macho. Vamos. El útero. ¿Qué es el útero o matriz? El órgano más grande del aparato genital de la hembra. Lugar donde se va a desarrollar el embrión y posteriormente el feto. Y que está formada por 3 partes. Aquí están las partes del útero, de la matriz. En unos cuernos que miden más o menos en la yegua, estoy hablando de 25 centímetros.
El cuerpo más corto está entre 18 y 20 centímetros y el cervix más corto, el límite entre la cavidad abdominal y la cavidad pelviana es de 5 a 7 centímetros. Se supone que va a variar de acuerdo a la especie y de acuerdo a la edad que tenga, pero en promedio de una yegua de talla media. La ubicación está dentro de la cavidad abdominal, al lado izquierdo, el cuerno izquierdo, al lado derecho, el cuerno derecho. Ahora lo vamos a ver en una figura. La forma de los cuernos uterinos es diferente en cada especie animal y puesto sobre una mesa yo puedo saber de quiénes son ellos. Y lo vemos de una vez. Ahí hay unas figuras que muestran los órganos genitales de 4 especies animales. Eso lo buscan. Y por ejemplo, miren, ovarios, oviductos, cuernos uterinos, cuerpo del útero, cervix, vagina y vulva. Lo mismo en cada uno de ellos. Ovarios, oviductos, cuernos uterinos, cuerpo del útero, cervix, vagina, vulva. En la perra, en la cerda, en la yegua y en la vaca. Ahora lo vamos a apartar esto. Perdón, al revés. En la vaca, este es más torcidito y en la yegua los más cortos y casi rectos. La diferencia en esos dibujos, para diferenciarlo más que el tamaño, más que el grosor, es la forma de los cuernos, si ustedes lo ven. Los cuernos en la perra son delgados y rectos. Perra, entonces. En la cerda, que puede ser de las mismas dimensiones, pero vean, los cuernos son un poco más gruesos y torcidos, largos y torcidos. Esa es cerda, sin lugar a equívoco. Si es de la vaca, relativamente cortos, pero medio torcidos. Y los más cortos y casi rectos, sin ninguna torcedura, es yegua. ¿Cómo serán en la oveja, en la chiva o en la llama? Y en la mujer. ¿A cuál de estos 4 figuras que yo muestro se parecerá la mujer? Entonces, la diferencia clarísima está en los cuernos uterinos. Ya está. Entonces, en lo que respecta al útero, el desarrollo y forma de los cuernos uterinos es la forma como distinguir entre qué especie animal se trata este órgano reproductivo. Y hasta aquí entonces en la forma, según la especie, ver la foto. La estructura. Esa es la diferencia entonces también, de acuerdo a la foto. La estructura de la matriz o del útero también son órganos huecos, también tiene las mismas capas, externa, media e interna, pero aquí llevan nombres distintos. A la capa externa, que es de tejido fibroso, se la denomina ectometrio. Ectometrio. Ecto es fuera, metrio es matriz. A la capa media de tejido de fibras musculares lisas se denomina miometrio. Mio es músculo, metrio matriz. Y la capa interna que forma el endotelio de este órgano se llama endometrio. Cuando una vaca tiene retención de placenta y se ha infectado esto por la tardanza en no eliminarla, se transforma en una endometritis. De ahí el nombre, endometritis. Está inflamada, está infectada el endometrio. Y si esto ocurre y no se resuelve a tiempo, la vaca no va a volver a ciclar en los 2 meses siguientes, se va a atrasar por esta endometritis producto de una retención placentaria. Clásico. Si no la curé en su tiempo, la vaca se infecta más, se empieza a podrir por dentro y se transforma en una metritis.
más profunda, la capa media ha sido alterada por esta inflamación, por esta infección, y va a tardar en resolver su problema más tiempo si trato de curarlo. Y se va a enflaquecer, y va a tener fiebre. Y si no lo curé todavía o mal se hizo el tratamiento, se puede comprometer la capa externa del ectometrio. Y entonces se transforma en una piómetra o piometra, como quieran nombrarlo. Las tres capas están alteradas por una piómetra. Y esto ocurre mayormente en perras viejas. Bueno, ya las causas de la biometra ya lo aprenderán más adelante, pero lo interesante es saber que las tres capas están alteradas. Ese problema solo se resuelve con una cirugía. Hay que sacárselo todo el aparato genital de la hembra, ovarios, oviductos, cuernos, útero, y dejárselo nomás de la vagina, el cervix y la vagina, la vaina del sable. Como que hay muchas damas con cáncer de algún problema en el cervix, se les han sacado todos estos órganos, o cáncer de mama que compromete también a los ovarios, se les saca todo esto y queda la vaina para el sable. ¿Sí me entendieron? Esa es la estructura entonces del útero. La función del útero en los cuernos uterinos es el lugar de formación del embrión. Entonces el huevo que fue fecundado en los oviductos desciende y se tiene que pegar a las paredes de los cuernos uterinos para recibir oxígeno y alimentación de la madre a través de una membrana que se forma, que se llama la placenta, de parte de los fetos, de los embriones que se van a formar. Y empieza a recibir oxígeno y alimentación de parte de la madre. El embrión se sigue multiplicando por mitosis aceleradamente de acuerdo al tiempo de gestación. Pasado un tiempo, ese embrión se convierte en feto y ya está formado. A ver, una de las mujeres se han sacado, o la mujer, la damita que está presente en el curso, o la hermana o la tía, van a sus controles prenatales y le han hecho una ecografía y lo hacen a los dos como control a los 2 meses y cada qué tiempo luego después. ¿Alguien sabe a los 2 meses el desarrollo del feto? ¿Cómo está? Y están soñando en casarse y no saben lo que le va a pasar a su cuerpo. ¿Ah? Ya mide como 2 centímetros el bichito, completito, cabezón. Y está bien, le dice el médico, ok, pasan el otro mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya está, 5 meses o 6 meses, parece, ya lo veo por la posición, es hembra, es macho, ya saben lo que van a hacer. O son dos, ya se sabe. Entonces el desarrollo del embrión empieza en los cuernos uterinos, ahí se desarrolla, se convierte en feto, ahí se desarrollan en los cuernos uterinos, en el uno, en el otro o en ambos, hasta cerca del parto. Ya cuando se aproxima el parto, en la edad de la gestación que corresponda, los fetos se van acomodando, si son politocos, en fila india para ir naciendo. Y normalmente se acomodan para nacer de cabezas. Y si eso es así, es normal, no va a haber mayor problema. Pero por ciertas situaciones están atravesados o están de nalgas, difícil que para de nalgas. El mismo feto ayuda a la madre a nacer, si está en posición de manitos, de cabeza para adelante. Y de nalgas no va a poder hacer nada. Entonces llegan al canal del parto, se llama, que es el cuerpo, el útero, en fila india, y si uno solo, para empezar a dilatarse el cervix. Y ahí están las medidas que dijo Campo, 2 centímetros, no vaya nomás todavía, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya está cerca. Entonces va la matrona que lo atienda al parto, el médico, y van a hacer un poco, si se puede ayudarle, tirándole de las orejas al bicho. Y nace. A la vaca se hace lo mismo.
Si se ve que no puede parir y puja y se ven suavemente las manitos y el hocico, ayúdenle a parir, pues agárrenle las manitas y lo van tirando como se debe hacer, no cualquiera lo. Ustedes si no saben no lo van a poder hacer para que puedan hacer. Y a veces hasta lo tiran con entre 2 en 3 con unas cadenas y a veces hasta con tractor para poderlo hacer. Ya no se puede permitir, pero lo hacen así en el campo o con caballos para poder ayudarle a la vaca. Así finalmente el ternero se muera por salvarle a la madre. Y si estamos en cerca de la ciudad y hay alguien que haga la cesárea, pues mejor hágale la cesárea para que no la dañe ni al ternero ni a la madre en vacas de alto valor genético. Esa es la función entonces del útero, de los cuernos y del cuerpo del útero. El cérvix permanece siempre cerrado y solo se dilata un poquito en ciertos momentos, como el momento del celo, para permitir que los espermatozoides pasen este cuello cérvix y ya dentro los espermatozoides están en un ambiente de pH neutro y puedan llegar a su objetivo. El otro momento en que se dilata un poquito el cérvix es para permitir el paso de los residuos de la menstruación. Y se dilata mucho más en el momento del parto. He dicho sobre esto. Luego viene la vagina. La vagina ya está dentro de la cavidad pelviana. Hasta el cérvix estábamos en el límite. Y ahí está la vagina, también ubicada plenamente en la cavidad pelviana, mide más o menos unos 20 centímetros en esa yegua, y está debajo inmediatamente el recto, arriba el recto y abajo la vagina, y ahí están los 15 a 20 centímetros. La estructura, las mismas capas, externa, media e interna, la capa externa de tejido fibroso, la capa media de fibras musculares lisas, y aquí va a cambiar la mitad de la capa interna de la vagina, para adelante la mitad es epitelio cilíndrico y para atrás se ha convertido en epitelio escamoso estratificado. La función de la vagina es servir de receptáculo del órgano sexual masculino y el lugar donde se depositan el líquido seminal con los espermatozoides. Y tiene un pH alcalino. ¿Y para qué tiene que tener un pH alcalino? Para favorecer, ayudarle al cuerpo de evitar inflamaciones vaginales. Aún así, las damas tienen problemas de enfermedades vaginales. Y no precisamente por el acto sexual. Ya les dije ayer, me parece, a los del sexto semestre, de que una niña recién nacida puede tener problemas vaginales o problemas de una inflamación, una infección en la uretra y en la vejiga. ¿Y cómo? Porque por problemas de higiene, ¿no? Por problemas de higiene íntima puede ocurrir esto, o la piscina, o tantas cosas. Y los hongos tienen la posibilidad de aguantar un pH ácido. Por lo tanto, las infecciones vaginales son más frecuentes producidas por hongos que por bacterias. Y algunas bacterias son resistentes a los pH. Entonces, el pH alcalino de la vagina es para servir como de defensa contra las infecciones externas y que le contradicen a los espermatozoides porque ellos tampoco pueden vivir. Pero el líquido seminal es alcalino, perdón, el pH de la vagina es ácida. El pH del líquido seminal es alcalino, lo neutraliza para evitar que en ese tiempo puedan pasar unos miles de espermatozoides a través del cérvix y de ahí para adelante no tienen problema. El saldo se van a morir. Eso es la vagina. El orificio uretral externo en esa yegua mide más o menos de 10 a 2 centímetros. Y nada más de esto que tiene importancia. Y finalmente la vulva, que es el orificio de salida, tanto de la orina como de la
los productos de la menstruación o del mismo feto que van a hacer, está ubicada encima del, perdón, inmediatamente debajo del ano, arriba el ano, abajito la vulva. Y tiene dos labios, no tiene labios menores ni labios menores como se la describe en la mujer, son labios simples, unidos por sus extremos dorsal y ventral, y se llama comisura dorsal, comisura ventral, como la de los labios de la boca, pero son laterales, aquí es dorsal y ventral. Estos labios simples son redondeados y prominentes. La comisura ventral es redondeada, diferente a la comisura dorsal, que es más delgadita, y ahí se encuentra en la comisura ventral, adelantito, entre el límite entre vulva y vagina, desemboca ahí el orificio uretral, por donde la vaca o la yegua o el animal orina. Está a unos 2 centímetros nomás afuera de la vulva, dentrito de la vulva. Lo abren la vulva y le ven el orificio aplastado, le meten la sonda por ahí, esa es la uretra, y pueden sacar la orina, la muestra directamente a la vejiga, y que no es más de unos 10 centímetros o 15, que ya están en la vejiga tomando una muestra directamente de ella para un tipo de análisis especial. En el toro va a ser difícil, no imposible. Se lo mete por el orificio uretral externo que está en el glande del pene, y tiene que atravesar el pene, hacer una curva, la uretra pelviana, y recién llegar a la vejiga, y que ya es más largo, para tomar una muestra adecuada también para cierto tipo de análisis. Entonces la anatomía en la hembra de la uretra es diferente a la anatomía del macho. Esa es la vulva entonces. La vulva es igual que los labios, la capa externa es piel, la capa media es músculo estriado voluntario, y la capa interna es su epitelio escamoso estratificado. Función de la vulva: un órgano común para la salida en distintos tiempos de la orina, de la menstruación o en el momento del parto del feto. El clítoris es un organito que está en la comisura dorsal, que es un órgano en miniatura con las mismas partes del pene, la parte más inervada del órgano, en la parte sexual, de mayor sensibilidad. Todos los animales tienen clítoris. Es un pene en miniatura con las mismas partes, glande, cuerpo y raíz. He dicho. Así los vemos en una fotografía, por ejemplo, y eso se hacía en las clases presenciales, que cada uno se prepare, van para el matadero de cerdos, de ovejas, de chivas, de vacas, de lo que sea, a comprarse por grupos y a traerse los órganos genitales, así como limpiarlos de la grasa que tiene, de los otros tejidos, y presentarlo, formalizarlo y presentarlo. Y ahí están, todo. Y explicarlo: vulva, vagina, cuerpo, cuernos uterinos, de la cerda torcidos, ovarios, el otro lado igual, ovario. De la gallina, no voy a ser yo el que diga, pero es completamente diferente los órganos reproductores de la gallina respecto a lo que acabo de decir. Para empezar, solo tiene un ovario, un solo ovario. Será el derecho, será el izquierdo. Y bueno, lo demás es diferente. Aquí están juntos el aparato digestivo del pollo con los órganos genitales de la hembra. Y nace las heces fecales, la orina, salen por la cloaca. Y en otro momento dado, por ahí mismo, nace el huevo, sale el huevo. Entonces, todo de aquí está juntado al final, es diferente, solo tiene un folículo ovárico al un lado, no tiene a los dos lados, y me lo explicarán luego, que se llama todo este chorizo, que se va formando el huevo, primero sale la yema, luego la clara, se va formando la película que lo envuelve, y la cáscara se forma al final.
antecitos de nacer, de salir del huevo, se forma la cáscara del huevo. Y esto habrá alguien que lo explique, pues, de los voluntarios que quieran para lunes, como les dije, explicar esto de los genitales de la gallina y de la pez hembra, que va a ser diferente también. Ahí están. La Sí, gallina alcanza de la línea ponedora o de la línea de pollo broiler, es igual. El ave, la hembra gallina, va a empezar a poner a partir de las 18 o 20 semanas. ¿Cuántos meses son 20 semanas? Entonces, más o menos entre el cuarto y quinto mes hay variaciones de comida, de luz, de lo que quieran ustedes, pero entre esa edad las gallinas empiezan a la edad de la pubertad y empiezan a poner huevos, que pueden ser fértiles o no fértiles. Las viejas normalmente, con el respeto que se merecen las damas, dicen, a mí me gusta comer huevo de gallina con gallo, porque son más saborosos. Yo no sé si encontrarán esa diferencia de sabor y cómo saben que esa gallina es ese huevo es producto de un gallo. Simplemente ese huevo puesto con una gallina con gallo es fértil. Y la gallina pone huevos con gallo o sin gallo. Pone huevos nomás. Pero si no son con gallo, no son fértiles. Póngalo a incubar, ninguno va a salir un pollo, porque el gallo es el destinado a la reproducción. Y el folículo ovárico, que es el principio del oviducto, que tiene una forma de un embudo, para que vayan cayendo los folículos, hay de todo tamaño, ¿no? Y el que cae primero en el embudo es la yema del huevo formado. Ahí ese huevo es el que está fecundado, si está con gallo. Y ya en el transcurso del desarrollo del oviducto, que es largo, se va a ir formando la clara, lo van a explicar ustedes, luego la cascarita esa que hay allí, la cámara de aire, para el cual respire el embrión que está dentro, luego al final se forma la cáscara y nace el huevo, sale el huevo. Se hace una ovoscopía para saber si ese huevo es embrionado o no, si es fértil o no, se sabe fácilmente, y si es embrionado lo ponen a incubar y va a salir un pollo. Hembra o macho, en partes iguales. Y cada día o día por medio nace un huevo, como va cayendo el oviducto, producto de una buena alimentación. Una gallina de granja que más o menos se aprovecha 1 año y medio de postura, o 1 año, digamos, normalmente deben poner como 340 días. 320 huevos es ideal. Si yo llevo registro y esa gallina han puesto 320 huevos en ese año de postura después de los 4 o 5 meses de ese inicio, voy a ganar dinero. Y eso depende de la época, porque ahora están gritando los agricultores, no sé si ya saben esta parte económica o su moya, si están ganando o están perdiendo o ganando menos por el precio de los huevos ahora. en la gallina la hembra es la que decide el sexo, ¿no? Porque estaba buscando y me pillé que la hembra es heterogamética y el macho es homogamético. Ya,